Bienvenidos a un nuevo video. Bien, hoy vamos a ver funciones, que es algo que nos va a generar un antes y un después en la forma en la que desarrollamos, ¿sí? ¿Qué es una función? Es un conjunto de procedimientos, ¿sí? Que no dejan de ser una serie de líneas de código que podemos meter en un bloque y podemos reutilizar en cualquier parte del código que nosotros queramos. En la definición puede ser un poco confusa, más porque hablé de procedimientos y de otras cosas, pero ahora lo vamos a ver en el código y va a ser súper claro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer el típico cálculo, ¿no? Imagínense que nosotros tenemos a num1, ¿sí? Que vale, no sé, 5. Ni siquiera vamos a meter un input, vamos a hacer algo más sencillo. Y num2 vale 6, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es sumar ambos números. Y para eso vamos a crear una variable de resultado, ¿sí? Que sea num1 más num2. ¿Sí? Y después vamos a hacer un print en donde le vamos a decir que imprima el resultado. Muy sencillo, básico, ya lo vimos mil veces, ¿no? Vamos a correr y esto nos va a devolver 11, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo una sola operación, ¿sí? Y si yo quisiera repetir esto múltiples veces, ¿sí? Debería estar cambiando los valores de num1 y num2, ¿sí? Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, en el print, acá después debería ser num1, ahora vale 10, num2 vale 6, después tendría resultado de vuelta, ¿no? Estoy repitiendo todo de vuelta y acá pongo res. Y así me va a devolver dos números, ¿sí? Que es 11 y 16, está bien, pero se está empezando a volver feo, ¿no? Hay una norma, una regla en el mundo de desarrollo que es de RY, que significa don't repeat yourself, no te repitas, ¿sí? Cuando ustedes vean código que se empieza a volver repetitivo, es porque algo están haciendo mal. Todo eso se puede volver más reutilizable. Y ahí es donde entran las funciones. Nosotros lo que necesitamos es una función de suma. Entonces vamos acá a definir, acá arriba, con la palabra reservada def, vamos a definir una función que se va a llamar suma. Fíjense cómo es la estructura. Tenemos def, tenemos el nombre de la función y tenemos unos paréntesis. Después ponemos dos puntos y acá adentro vamos a generar esta operación. Entonces lo que podemos hacer es venir acá y decirle, por ejemplo, vamos a eliminar todo esto, vamos a traernos esto para acá, lo vamos a pegar, fíjense que tiene que estar indentado de esta manera, vamos a eliminar todo esto, ¿sí? Y acá tenemos la suma, tenemos num1, num2, tenemos el resultado y tenemos la impresión del resultado. Que tranquilamente podríamos venir y podríamos simplificar esto, ¿sí? De esta manera. Perfecto. Ahora bien, yo ahora puedo escribir suma y estoy llamando a la función, ¿sí? Y acá lo puedo hacer tantas veces como quiera, ¿no? Ejecuto, pero me va a devolver siempre 11. Y eso es porque básicamente los num1 y num2 son estáticos, ¿sí? Son valores que siempre en código se diría que están hardcodeados, ¿sí? Básicamente están fijos y nosotros queremos que esto sea dinámico. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto para que podamos mandar los valores que nosotros quisiéramos a la función y la función sea dinámica? Bueno, le agregamos parámetros. Entonces, en vez de escribir num1, num2 igual tanto, vamos a eliminar esto. Y lo que vamos a hacer es pasarlo por parámetro. Vamos a escribir num1 y num2. ¿Ven? Así. Entonces ahora nosotros lo que podemos hacer es, fíjense que acá en suma me está diciendo, bueno, acá está como chillando esto del espacio, pero en realidad fíjense que acá me está diciendo, estoy esperando parámetros, estoy esperando valores acá. Entonces acá podría mandarle 1, 10, 1, fíjense que acá ya me está autocompletando, me está diciendo, che, esto es num1 en num2. Le podemos pasar 1, 2. Vamos a pasarle 5, 6. Y acá vamos a mandarle 10, 11. ¿Sí? Entonces ahora nuestra función es perfectamente reutilizable. Yo vengo acá, ejecuto y de repente tengo valores diferentes. Ya estamos haciendo una función que es útil básicamente, que nos sirve para reutilizar un comportamiento. Ahora bien, esta función no devuelve nada. Y ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Está devolviendo un resultado. No, esta función no devuelve nada. ¿Qué significa eso? Hay dos tipos
de retorno en la función. El retorno de nada, el retorno non y el retorno de un valor, un tipo. Si nosotros acá hacemos un print, fíjense lo que voy a hacer. Si hacemos un print de suma, vamos a dejar uno solo para demostrarles cómo funciona. Y ejecutamos, nos va a devolver non, ¿sí? Eso significa que está retornando, sería como el void de Java, está retornando nada, ¿sí? Y ustedes me van a decir, pero pará, porque acá hay un valor. ¿Qué está pasando? Bueno, las funciones, ¿sí? Que estamos, en este caso la de suma, lo que está haciendo es imprimir un valor en pantalla, pero no está retornando nada, no está devolviendo información a una posible variable o no está retornando información desde la función al valor. No sé si me acabo de complicar la vida con esa definición. Pero bueno, ¿recuerdan cuando estábamos trabajando con el input? ¿Sí? Por ejemplo, volvamos al calculator. El input es una función que retorna valores, retorna un string. Y ese string, o bueno, a través del split, esa lista de strings, las podemos manipular, lo podemos guardar en una variable y hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, ¿eso significa que las funciones que no retornan valores son malas? No. Depende de la utilidad. Nuestro print, que no retorna ningún valor, va a servir justamente para imprimir valores en una consola, ¿sí? Y hay muchas funciones que nosotros queremos que hagan cosas, pero que no generen ningún valor que se pueda guardar, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver utilidades más específicas de eso. Pero lo importante acá es que nosotros podríamos imprimir el valor de la suma en el momento en el que se llame la variable. Eso es algo posible, que lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Llamando a la función suma, se imprime. Pero a veces vamos a querer, no sé, por ejemplo, hacer diferentes operaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer potencia, ¿no? Y acá vamos a pasarle un valor, num1. Entonces a esto vamos a decirle potencia cuadrada. No debería ser las funciones en español, pero bueno, no me acuerdo cómo era potencia en inglés. Y esto vamos a hacer que sea num1, vamos a hacerle un print, de hecho, num1 potencia de 2, ¿no? Buenísimo. Bien, ¿qué pasa? Nosotros queremos que después de hacer la suma, este valor se potencie, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos tener? Deberíamos poder guardar un valor. Por ejemplo, vamos a poner acá resSum, ¿no? Sum, no sé escribir, sea el valor de la suma y después que yo pueda hacer potencia cuadrada y pasarle a resum. Pero claro, yo tengo un problema y acá me está chillando el IDE por esto, porque suma no retorna. Ven lo que yo les decía, no devuelve nada. Entonces, lo que necesitamos no es que suma se imprima, sino que nos retorne un valor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en vez de hacer print num1 más num2, escribimos la palabra reservada return y le pasamos num1 más num2. Entonces esto automáticamente va a devolvernos una operación. Y esa operación se va a guardar en la variable que sería resum en nuestro caso. Si yo me paro acá, va a decir que resum es any. Ahora hablamos de eso. Pero esto va a devolvernos un entero en este caso. Y ese entero va a ser el resultado de la suma, o sea, de la función suma. Que de hecho, si me paro acá, me va a decir, ven, que esto, bueno, ahora hablamos de esto también, pero en principio no estamos definiendo qué valores, qué tipo de valores podemos tener acá y qué devolvemos. Y esta flechita también es importante, ahora la vamos a ver. Pero más allá de eso, nuestro programa va a funcionar. Si nosotros ejecutamos, nos va a devolver 121, que es la potencia de 11, básicamente, que es lo que estamos pidiendo acá. Pero fíjense que yo tuve que guardar el valor y después operarlo. Muchos me podrían decir, bueno, podrías hacer esto. Tal cual, puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el retorno de una es el valor de la otra. Entonces, ejecuto y tenemos el valor guardado. Sí, lo que pasa es que se empieza a volver ilegible, esa es la verdad. Entonces, esto es importante. Ustedes, si recién están empezando, ¿sí? Y quieren cumplir todas las buenas prácticas y quieren reducir el código, que es algo muy común en Python, ¿no? Que uno diga, ah, bueno, yo puedo meter un código que sea una línea y haga de todo. Puede parecer súper bonito, ¿sí? Y de repente, no sé, lo que hacían en 5 líneas lo están haciendo en 2, buenísimo.
pero tiene que ser legible. Eso es importante, porque si ustedes generan código que se vea bien, o sea, se vea bien en el tema de optimicé 3 líneas de código, pero viene un desarrollador, lo lee y no entiende nada, o tiene que entender una función matemática enorme, de repente eso es algo molesto. Entonces, tienen que llegar al balance, ¿no? En este caso, yo prefiero tenerlo en el resultado de la suma en una variable y después pasarle esa variable a mi potencia cuadrada. Si bien yo no vuelvo a utilizar la variable para otra cosa, igual es más legible, ¿sí? Porque al fin y al cabo la gracia de las variables es que lo podamos reutilizar en muchas cosas, pero en este caso es una sola. El tema es que ahora yo, por ejemplo, puedo hacer algo así. Puedo venir y decir potencia cuadrada es igual a resum más 10, por ejemplo. Esto puede parecer algo confuso, pero lo que nos va a hacer es devolvernos la potencia cuadrada de, en este caso, 100, o sea, no, perdón, esto es 11, nos va a devolver la potencia cuadrada de 21, porque estamos operando acá el valor. Entonces vamos a ejecutar y nos devuelve 441, ¿sí? Porque básicamente es una variable que nosotros podemos seguir manipulando y hacer de todo. Un poco parecido a lo que hacíamos acá, ¿no? Acá básicamente operábamos los números que la función input nos devolvía. Bien, se me acaba la voz, ¿eh? Entonces, así es como funcionan las funciones, valga la redundancia, que tienen retorno y las que no, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco el tema de los time hints. ¿Se acuerdan que yo podía acá escribir, por ejemplo, que esta variable era de tipo int, ¿no? Bueno, buenísimo. Acá no me dice nada malo porque básicamente es lo que retorna la suma. Pero nosotros también podemos hacerlo para los parámetros, tipo int, y también para los retornos. Si nosotros acá escribimos flechita de esta flecha y decimos devuelve un entero, entonces esto le va a decir a suma que ahora, ok, estoy manejando enteros y estoy devolviendo un entero. Lo cual es un golazo, ¿sí? Otra cosa interesante que podemos ver en cuanto a funciones es que podemos tener valores por defecto. Fíjense que yo acá, num1, vamos a cambiarle potencia cuadrada, vamos a dejarle solo potencia, ¿sí? Voy a eliminar este y le voy a cambiar el nombre a potencia. Yo acá estoy multiplicando por 2, ¿no? Yo podría acá poner algo como quad, ¿sí? Que sería el cuadrado, se lo paso acá. Y acá decirle, bueno, más que quad podemos ponerle pot, de potencia. No se me ocurre el nombre, pero bueno, pot. Bien. En este caso, nosotros estamos obligados a pasar el valor por el cual nosotros queremos potenciar, que en este caso sería 2, lo cual tiene sentido, porque nuestros parámetros son obligatorios. Pero Python tiene manejo de parámetros por defecto, y eso es genial. Es algo que algunos lenguajes de programación no tienen y es medio un garrón. Por ejemplo, en Java tenemos que usar métodos de sobrecargas, o sea, básicamente generar muchas funciones con el mismo nombre, pero con distintos parámetros, para que podamos tener esta función que en Python la tenemos con una forma muy sencilla que vamos a ver ahora. Entonces, esto funciona, perfecto. Tenemos potencia de 2, de hecho podemos hacer potencia de 3 acá, ¿sí? Y venimos, y el resultado de la suma, vamos a poner 1 más 1, ¿sí? Más sencillito, para tener potencias más manejables. Y acá tenemos 4 y 8, ¿sí? Básicamente el resultado de 2 por 2 y 2 por 2 por 2, ¿sí? Básicamente. Esas son las potencias. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos tener un valor por defecto? Por ejemplo, que la potencia sea cuadrada por defecto, ¿no? Que potencia valga 2. Entonces, lo que podemos hacer acá es decirle potencia es igual a 2. Entonces, ahora me dice... no sé por qué me está marcando... Ah, claro, que tengo que ponerlo juntito, ¿no? Sí, buenísimo, ahí está. Potencia es igual a 2. Entonces ahora, si yo elimino este parámetro, fíjense que no me chilla más. ¿Por qué? Porque sabe que hay un parámetro por defecto, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, me va a volver a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo vengo y sigo generando potencias, de 4, de 5, ¿sí? Me va a dar resultados acorde, porque siempre que le pase un parámetro acá, va a cambiar ese 2 que viene por defecto por el valor que yo tenga. Pero si no le paso ninguno, es el valor que necesite, ¿sí? Esto es
parámetros por defecto es algo muy útil y hay una regla muy importante que es que si nosotros tenemos parámetros por defecto, después no pueden haber otros parámetros, ¿sí? Si acá pongo bla, de repente este valor me va a tirar el error porque me va a decir que no, un non-default parameter, básicamente un parámetro que no sea por defecto, no puede continuar al lado de un parámetro por defecto. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer esto, tendríamos que hacerlo acá, ¿sí? De este lado. O sea, todo, digamos, después de un parámetro por defecto, todos los demás tienen que ser parámetros por defecto. O sea, si ponemos bla, tiene que ser igual a algo, ¿sí? Esto es un tema estructural porque obviamente Python no puede entender que después de lo que viene de los parámetros obligatorios, de repente hayan otros parámetros obligatorios. Es una cosa súper rara, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera nos ahorramos el problema de interpretación. Bien, me está quedando largo, de vuelta al video. Pero bueno, les estoy dando video de como 20 minutos, pero bueno, todo esto sirve para que ustedes tengan súper claro esto. No lo adelanten porque yo explico un montón de cosas, salvo que quieran algo puntual, pero realmente es importante verlo todo, ¿sí? Hay una cosita más que es súper interesante, que es esto que está acá. Fíjense que cuando el IDE, cuando yo escribí los valores, el IDE me escribió automáticamente esto pertenece a esto pertenece a esto. ¿Por qué? Porque nosotros en Python podríamos trabajar con dos tipos de argumentos en lo que son las funciones, ¿sí? Argumentos posicionales y argumentos no posicionales, ¿sí? Estos son posicionales. ¿Qué significa? Que el valor que yo ponga acá va a pertenecer al valor que esté acá, ¿sí? Y el valor que esté acá va a pertenecer al valor que esté acá. Esto es por un tema de posiciones, ¿sí? Yo sé que puede parecer algo obvio, pero la realidad es que num1 es num1 porque estamos acá, ¿sí? Estamos en este valor. Entonces, vamos a eliminar todo el tema de potencia, solo para dejar el resultado de esto, para que sea más simplificado. Y vamos a ver una cosita interesante. Nosotros acá vamos a ponerle 1 más 2, ¿sí? Sencillito. Que de hecho, en este caso, quizás podríamos usar, porque el valor de los factores en la suma no va a alterar el producto, ¿sí? Vamos a hacer una de resta, para que sea más, de hecho voy a copiarme todo esto, para que me entiendan mejor lo que quiero mostrarles. Num1, num2, y esto va a ser menos, ¿sí? Menos. Bien, voy a hacer control alt L para que se formatee todo. Hermoso. Bien, y acá voy a hacer, voy a ponerle res a esto. Voy a decirle resta. Fíjense lo siguiente. Si hacemos, vamos a imprimir res acá. Si hacemos 1 menos 2, nos va a devolver menos 1, ¿no? Vamos a ejecutar. Menos 1, perfecto. Pero si hacemos 2 menos 1, nos va a devolver 1. ¿Ven? Es posicional. Dependiendo del valor que esté acá, va a ser el valor que tome acá. Pero a veces puede pasar que tengamos una función de 15 parámetros, por lo cual es un poco más complicado manejarlos. Especialmente con, por ejemplo, si están trabajando en análisis de datos, con una librería como Pandas, que tiene una función que se llama readCSV y tiene 500 millones de parámetros, es re difícil pegarle a cada parámetro, ¿sí? Especialmente de forma posicional. Entonces, básicamente, nosotros podemos manejar los parámetros como si fuera un hashmap. Bueno, como un diccionario, hashmap se dice en Java, a través de clave valor. Entonces, en vez de poner 1 y 2, lo que podemos hacer es, por ejemplo, escribir num1 es igual a, por ejemplo, 1, num2 es igual a 2, ¿sí? Que esto nos va a devolver menos 1, ¿no? Entonces, vuelvo a ejecutar y me devuelve menos 1. Pero yo podría agarrar y mandar este parámetro. Uy, no me quiere. Voy a cortarlo. Y voy a pegarlo acá. Me quedó raro. Ahí está. Ahí está. Yo podría mandar el num2 arriba. Y de repente ustedes me van a decir, bueno, pero la posición, claro, pero como yo le estoy diciendo que num2 es este valor, ¿sí? Es literalmente este valor. Yo estoy declarando explícitamente que el valor de num2, que va en el parámetro num2, va a ser este. Entonces no lo va a afectar. Va a seguir siendo menos 1. Porque va a ser num1, que es 1, menos, perdón, acá arriba, acá abajo, menos num2, que es
este valor de num2, ¿sí? Y esto es fundamental porque podemos tener una función que tenga 15 parámetros por defecto, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos decirle, no sé si esto va a funcionar, bueno, sí, va a funcionar, va a funcionar. Si le ponemos num3 es igual a 0, si queremos seguir restando números, ¿no? Entonces tenemos otra posibilidad. Y esto podemos decirle, bueno, num1, num2, perfecto. Vamos a ejecutarlo. Por defecto no va a pasar nada. Pero acá podemos decirle num3 es igual a 5, ¿sí? Ejecutamos. Y de repente tenemos menos 6. Pero podríamos tener múltiples parámetros por defecto, ¿sí? Esto también puede tener su propio type hint, ¿sí? No importa que sea por defecto. Queda raro. ¿Por qué? A ver. Ahí está. Ah, cuando le pones el type hint sí necesita que esté separado. Detalle importante. Entonces acá podríamos decirle, bueno, que esto sea igual a 0, que esto sea igual a 0. O sea, de repente todos los parámetros opcionales, ¿no? Entonces acá yo podría agarrar y decirle num2, bueno, num1 no va, y yo quiero num2 y num3, ¿sí? Súper raro el ejemplo, pero realmente créanme que esta forma se usa muchísimo. Quizás no en estas operaciones tan tontas, pero cuando tienen que trabajar con muchos parámetros que van a influir en la función y en X cosa que haga, la función puede tener 15 tareas adentro que tengan un montón de cosas que se van haciendo. Entonces esto sirve muchísimo. Entonces vamos a ejecutar y de repente nos da menos 7. ¿Por qué? Porque el num2 que está acá es 2, el num1 va a ser 0 y el num3 va a ser 5, ¿sí? Si podemos incluso mandarle uno solo, ¿sí? Y ahí nos va a mandar menos 2. Pero fíjense que ahora, a ver, si yo acá escribo 1, 2, ¿ven? Me va mandando los argumentos posicionalmente. O sea, está detectando que esto va acá, esto va allá. O sea, no cambió nada, sigue funcionando bien. Pero de repente ahora podemos manejar una función que tenga múltiples claves, tantas como necesitemos, según los que nos dé en los argumentos. Así que bueno, espero no haberle dejado la cabeza mal, porque esto es súper complejo en el sentido de verlo por primera vez, después lo van a usar muchísimo, pero espero que los haya entretenido, creo que fui bastante concreto en muchas cosas. Y nada, nos vamos a seguir viendo en los siguientes videos donde vamos a probablemente utilizar muchísimo esto de los parámetros posicionales y no posicionales, quizás más en librerías que estemos utilizando. Así que nos vemos en los siguientes videos.